En un evento que hubo del APRA juvenil, creo, Alan García tuvo unas palabras de elogio hacia Sendero Luminoso. Bueno, lo que dijo fue, si ellos se inmolan por una causa, muchísimo más tenemos que inmolarnos nosotros los apristas por nuestra causa, la causa del pueblo. El APRA inició siendo un partido violentista, usó el terror como un mecanismo político. No diría eso. ¿Y lo que pasó en Trujillo? No diría eso. Lo que pasó en Trujillo fue que de una u otra manera el Estado bombardeó una ciudad dentro de su propio territorio. Pero porque tomaron un cuartel. Y porque hubieron elecciones que definitivamente fueron cuestionadas y lógicamente hubo una tensión generalizada que derivó... ¿Se justifica? No, que derivó en hechos lamentables de los cuales el partido no asumió la culpa institucional, pero lógicamente sí hubieron, creo que excesos y respuestas absolutamente desproporcionadas, ¿no? El hecho de que hayan fusilado miles de personas, me parece que eso es absolutamente... Es igual de desproporcionado a lo que pasó en el Frontón entonces, porque la revuelta... Yo creo que los del Frontón están bien muertos, ¿ah? Están bien muertos. Pero igual, o sea... Una cosa es gente luchando por el derecho democrático de poder elegir y otra cosa es gente, digamos, amotinada en otras circunstancias. Tampoco justifico, pues, lógicamente, la muerte de nadie, ¿no? Ok, pero con todo respeto, candidato, porque sienta gusto y sigamos conversando. Pero igual no considera que es una visión unilateral del APRA decir hubo fraude y porque hubo fraude y consideramos que hubo fraude, tomamos un cuartel. ¿No es reprochable eso también? ¿No es condenable socialmente eso? Yo creo que responde a una etapa distinta en la historia y a formas de proceder de manera diferente. Y hemos defendido siempre el principio de la soberanía del pueblo. Y cuando lógicamente hay una acción autoritaria, tiránica, etcétera, creo que está reconocido internacionalmente que uno de los derechos fundamentales es justamente alzarse contra un gobierno tiránico. Si no diríamos, porque la oposición venezolana pues ve que los resultados de las elecciones venezolanas, dice la autoridad electoral, que son tales, entonces se rebelan. Entonces está muy mal que salgan y se manifiesten en las calles. O que incluso, una dictadura, o que incluso tome... Y bueno, y lo que... Bueno, pero no creo que yo no creo que Sánchez Cerro haya sido precisamente pues un ejemplo democrático, ¿no? Sinceramente. ¿Qué siente el APRA cuando habla de Sánchez Cerro? No, yo creo que es más, te digo. ¿Hay respeto o algo sobre su historia política? Yo creo que hay muy poca investigación, muy poco conocimiento respecto a lo que ocurrió. Yo creo que los procesos autoritarios han ido bajando sus decibeles conforme los hemos ido, digamos, sufriendo. Creo que Vizcarra fue un autoritario, creo que Fujimori también lo fue, en fin, pero han ido bajando en su intensidad. Claro, Vizcarra por otros temas como sanitarios mató muchísima gente, sí. Pero, digamos, comparar, por ejemplo, pues te digo, a Odría con el propio Sánchez Cerro, yo creo que Sánchez Cerro fue peor. Mientras más atrás vas en la historia, digamos, los estándares de represión son mucho más grandes, ¿no? Ahora, el hecho de que Abelardo Mendoza Leiva haya disparado contra Sánchez Cerro, siendo aprista, teniendo carnet de aprista, no requiere que el APRA diga, bueno, esto estuvo mal, le pedimos disculpas como institución de tener a alguien. Nunca hemos nosotros reivindicado pues, institucionalmente eso, ni hemos dicho que ninguna muerte o magnicidio haya sido justificado. Que definitivamente alguien pues haya entendido eso como una misión personal, no sé, y de repente lo entendió de esa forma y procedió de esa manera, lógicamente es injustificable. Es injustificable. Eso no se puede justificar. ¿Y lo del 48, si no me equivoco, en el Callao también? Yo creo que eso incluso fue parte de una tensión que había entre perspectivas de algunos sectores de las Fuerzas Armadas y un sector seguramente de la militancia también, pero en eso incluso el mismo Aya de la Torre fue absolutamente claro que no había un direccionamiento de parte de la dirección del partido. Eso está estudiado incluso. Fue más bien una acción espontánea de sectores de las Fuerzas Armadas y de las bases del partido, sin una conducción y más bien con una contraorden de parte de la dirección del partido. Además, en una maniobra que nos costó mucho, habíamos salido de la gran clandestinidad y entrar nuevamente un periodo oscuro y negro de 8 largos años, eso no le ayudó al partido, definitivamente, ¿no? ¿Y lo del APRA rebelde que forma el Emirro después también salen del APRA? Sí, hubo una decisión de muchos partidos nacional populares en el continente que tienen a veces pequeñas decisiones hacia la derecha, gente que se cree que hay que buscar más, digamos, el centro en esos contextos históricos, sí. O más bien gente hacia la izquierda, ¿no? Que cree que más bien ya no se es lo suficientemente revolucionario y que lógicamente, equivocadamente, creen que el ejemplo de una revolución en una pequeña isla se puede traspolar, el método foquista que tú lo habrás estudiado, se puede traspolar a otra realidad y aquí lo podrían hacer también. Lamentablemente acabaron pues como acabaron, ¿no? Sí, una pena. Y finalmente, para acabar este tema, también sale del APRA Víctor Polay Campos. No hay un germen, disculpe que lo llame así, violentista en los orígenes y la sustancia del APRA que lleva a que algunas personas se radicalicen. Yo no recuerdo en Acción Popular algo similar, no recuerdo en el PPC algo similar, hablo de Partido Democrático, ¿no? No recuerdo, no sé, en otro partido similar democrático que hayan habido tantos integrantes militantes que se hayan radicalizado tanto, ¿eh? Bueno, forma parte de la esencia primigenia que más que radical, yo diría que es una esencia nacional popular, que lógicamente representa a sectores
que en determinados momentos se sienten seguramente pues excluidos o como por parte de un esquema de injusticia social muy grande que en el Perú también ha existido. Y lógicamente consideramos que son cuestiones muy minoritarias, ¿no? El grueso del partido siempre ha tenido una actitud de lealtad democrática bastante grande. Es más, te diría, ha citado algunos ejemplos de desmesura hacia determinado sector, pero creo que una cosa que hay que reivindicar mucho es la defensa democrática que ha tenido el APRA contra las hordas asesinas de Sendero Luminoso. Y ahí hemos perdido la vida de 1.200 apristas, nada menos. Y yo creo que es una prueba del compromiso que tiene el APRA con la democracia en el país frente a los asesinos que querían pues destruir el Estado, ¿no? Creo que eso es algo para reivindicar. En un evento que hubo del APRA juvenil, creo, Alan García tuvo unas palabras de elogio hacia Sendero Luminoso. Usted las recordará claramente, ¿no? Él habló, me parece, de la mística. De la mística, de la entrega. O algo parecido, ¿No? Cuando tú haces una descripción de un fenómeno histórico, de un grupo humano, etcétera, no significa que tú valides sus acciones o valides su forma de pensar. Simplemente describes determinada característica, ¿no? Y eso no te hace estar en el marco ni de su pensamiento, ni mucho menos de su acción. Bueno, lo que dijo fue, si ellos se inmolan por una causa, muchísimo más tenemos que inmolarnos nosotros los apristas por nuestra causa, la causa del pueblo. Hay que, eso es lo que dijo Alan García. Con respecto mira, a ver, a la voy a ponerlo en perspectiva histórica, hiperhistórica. Dale. Yo creo que tú le digas a un colectivo al que quieres motivar que tienes que ser más radical que el enemigo, porque estás señalándolo como enemigo, tú defiendes la causa del pueblo, además dice él. Me parece eso válido como arenga. Es como aquellos, por ejemplo, que determinaron las indulgencias plenarias cuando había que luchar contra sectores del Islam que creían que podían morir en la Guerra Santa. Entonces tú tenías que de una u otra manera motivar a la gente para que pueda ir a combatir frente a una amenaza concreta del Estado. Eso ¿Pero no lo me decía parece como negativo. si fuera un ejército de apristas contra Sendero o lo decía por la militancia de los apristas contra el Estado? No lo veo algo contra los senderistas, todo lo contrario, lo veo más que como un ejemplo a seguir. No, ¿por qué? Porque nosotros en ese momento conducíamos el Estado, él era presidente de la República. Y estábamos bajo el ataque justamente de estas hordas asesinas. Yo no creo que si hubiera gobernado la derecha en el Perú en el 85, sinceramente pues el Estado hubiera resistido el asedio de Sendero Luminoso. Ellos no tenían dirigentes sindicales, dirigentes populares, gente que podía morir para defender el Estado. Yo, sinceramente, con todo respeto, no creo que el PPC lo hubiera podido hacer, ni creo que Acción Popular lo hubiera podido hacer. Menos mal que en ese momento estaba el APRA.